Hola chicos, buenos días. Ya, hoy día vamos a comenzar con una nueva unidad que se llama interacción entre los ecosistemas. Ya, es importante indicar que el ecosistema es el hábitat donde viven diferentes especies. Por lo tanto, entre ellas hay una interacción que tiene relación con la materia y la energía. Para ello, durante la clase de hoy vamos a trabajar dos objetivos que son relevantes. Reconocer los tipos de nutrición y explicar en forma global la fotosíntesis. Para comenzar y dar inicio a nuestra clase, les voy a solicitar a ustedes, alumnos, que abran su texto en la unidad número 2 y vayan a la página 68. Ahí van a encontrar una lectura que se llama Invasión de los castores. Es importante analizar que en algunos países, y Chile no es la excepción, han ingresado algunas especies para poder controlar ya otras especies que han aumentado mucho su cantidad. Por tal motivo, han traído algunas especies de otros países ya que consuman esta especie que aumentó su población para controlarla. Pero ha ocurrido, lamentablemente, que esta especie invasora o que han traído del extranjero han aumentado, han aumentado en mayor cantidad y se han adaptado al hábitat. Por lo tanto, después realmente han sido una plaga. Así que es importante, chiquillos, que analicen esa lectura. Luego analizaremos ya cómo se alimentan los seres vivos. Nosotros sabemos que tenemos varios tipos de alimentaciones, ¿cierto? Herbívoro, el que come solamente vegetales; carnívoro, el que come carne solamente; y omnívoro, el que come vegetales y carne. ¿Con qué objetivo los seres vivos se alimentan? Para obtener los nutrientes. Recuerden que no todo lo que nosotros comemos nos alimenta. Hay alimentos ya que le podemos llamar chatarras que no nos entregan, podríamos decir que en proporción, solamente grasas. No nos entregan hidrato de carbono, no nos entregan minerales, no nos entregan azúcar, no nos entregan proteínas, no nos entregan vitaminas. A eso le llamamos alimentos chatarra. En cambio, los alimentos que incorporamos al organismo y están en nuestra dieta ya o en nuestra pirámide alimenticia, estos se llaman nutrientes. ¿Por qué son tan importantes los nutrientes? Porque gracias a los nutrientes nosotros obtenemos, podríamos decir, la base de nuestra alimentación sana. Todo ser vivo en el proceso de nutrición tiene la capacidad de intercambiar materia y energía con el medio que nos rodea. Por medio de la nutrición se obtiene principalmente energía que nos permite pensar, correr, saltar, ¿ya? Y a su vez esa energía se incorpora a los otros niveles tróficos. Ahora, no olvidar, chiquillos, que en la nutrición la podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno es la nutrición autótrofa. ¿Quiénes son los autótrofos? Aquellas especies que se alimentan por sí mismos. Solamente necesitan luz solar, ¿ya? Algunos elementos del medio, etcétera. Y dentro de las nutriciones vamos a distinguir dos que son importantes. Una es la fotosíntesis, que la desarrollan todas aquellas especies, podríamos decir fotosintéticas, aquellas especies como las plantas, las que tienen clorofila, y que necesitan la luz solar para desarrollarla. Y otros tenemos los quimiosintéticos, que son aquellas especies donde no llega la luz solar, pero de donde obtienen ya la materia prima para desarrollar su alimento, podríamos decir, la obtienen de las sales minerales o de los minerales que están en el fondo marino. Y a eso se denominan fotosintéticos, ¿ya? También nos encontramos, chiquillos, con los heterótrofos. Pero antes de que pasemos a ello, vamos a ver algunos autótrofos. Como por ejemplo, dentro de los autótrofos tenemos las plantas, ya que tienen clorofila; las algas marinas, que también hacen fotosíntesis; y los clarobacterias, que ellos se encuentran en la profundidad del mar y son quimiosintéticos porque obtienen ya la materia prima de las sales minerales o de las piedras que se encuentran en el fondo marino. Ahora vamos a hablar de aquellos organismos heterótrofos.
¿Quiénes son los heterótrofos? Aquellos que para alimentarlo necesitamos de otros. Por ejemplo, los herbívoros para alimentarse necesitan de las plantas. Los carnívoros necesitan ¿de qué? La carne de animales, aves, peces, etc. Y los omnívoros que comen de todo, ¿ya? Y esa clasificación nosotros la hemos estudiado años anteriores. Dentro de ello vamos también a reconocer los descomponedores, que son organismos que se alimentan de organismos muertos, entre ellos los gusanos. Ahora vamos a nombrar algunos organismos heterótrofos que tenemos: la serpiente, el cóndor, la ardilla, los peces, la vaca, ya, el humano, etcétera, que pertenecen a esta categoría. Luego, chicos, tenemos dentro de los fotosintéticos, está principalmente el proceso de fotosíntesis. Para ello tenemos, podríamos decir, elementos externos y elementos internos que ayudan a la fotosíntesis. Dentro de los elementos externos tenemos la energía luminosa y tenemos los hidratos de carbono, que colaboran para que en la hoja se desarrolle la fotosíntesis. ¿Gracias a qué? Gracias a la savia bruta, que es la cual viene de la raíz, donde están todas las sales minerales, el agua, y que llegan a la hoja. En la hoja, gracias a la clorofila y algunos pigmentos, permiten captar la luz solar, ya el dióxido de carbono, ya rompiendo los enlaces del dióxido de carbono y liberando hacia el exterior oxígeno durante el día. Y almacenando ya en la planta lo que es el azúcar o el almidón. Y a eso le llamamos fotosíntesis. Este pequeño dibujo que les puse, este diagrama, es para que ustedes lo analicen y lo copien en el cuaderno. No olviden que todo lo que está aquí usted debe copiarlo en su cuaderno, ¿ya? Luego tenemos una especie que es heterótrofa, que se alimenta de las plantas. Por lo tanto, este sería un consumidor primario, ¿ya? No olvidar este cuadrito, este dibujito que lo hemos visto por muchos años, ya, el que tiene plena relación con las partes de la planta. Es importante destacar que toda la parte de la planta es importante. De una u otra manera, toda ella cumple una función determinada. Ustedes saben que la raíz absorbe las sales minerales, ¿ya? Y lleva la savia bruta hacia la hoja, donde se produce la fotosíntesis y el tallo sirve de transporte. Ahora, ¿cómo se produce la fotosíntesis? Podríamos decir que la fotosíntesis es un proceso químico, ¿ya? En el cual las hojas tienen una principal función aquí, ¿ya? Es un proceso en el cual la planta toma del exterior lo necesario para que en su hoja se realice una energía química, ¿ya? Que permite almacenar su alimentación. Luego, les coloqué un pequeño dibujito aquí para analizar el concepto de fotosíntesis. Si usted ve, hay unas flechas que salen de la planta, ¿ya? Y hay otras que ingresan a la planta. Por ejemplo, ¿cuáles son los compuestos químicos que ingresan a la planta? Directamente el dióxido de carbono, que es un gas que a nosotros nos hace daño, pero a la planta, por lo contrario, la alimenta, donde dentro de la hoja se rompen los enlaces del dióxido de carbono, que es un compuesto químico, y libera al exterior un elemento químico que se llama oxígeno durante el día. Recuerden que en la noche el proceso es diferente. Para poder desarrollar la fotosíntesis, principalmente necesitamos la energía luminosa del sol, ¿ya? Además, también dentro de la hoja actúan los cloroplastos, que son estructuras internas, ¿ya? Células diminutas vegetales que contienen en su pigmentación clorofila. Ahí se almacena la clorofila dentro de los cloroplastos y eso permite el proceso de fotosíntesis y podríamos decir permite que la savia bruta se limpie y se produzca savia elaborada, almacenando dentro de la planta la alimentación que se llama glucosa, que es un tipo de azúcar que también para nosotros es importante porque nosotros no producimos glucosa.
¿De dónde la obtenemos? De las plantas. Muy bien. Una vez comprendido lo que es el proceso de alimentación y el proceso de fotosíntesis, usted va a hacer varias actividades que tienen relación con este tema. Primero, va en la página 72 la va a leer de su texto y la va a analizar. Luego, en la página 74, ¿ya? Usted va a leer, va a analizar el experimento que hizo Jan Bautista van Helmont, que fue muy importante para poder comprender la fotosíntesis. Lo va a dibujar y va a explicar este proceso con sus palabras. Ahora, es importante también indicarles, chiquillos, que me gustaría que ustedes desarrollaran actividades que hacíamos en aulas, por ejemplo, las disertaciones. Y para ello les preparé una disertación que van a tener que realizar y mandármela a mi WhatsApp, ¿ya? Para ello, los temas son los siguientes. Los alumnos que tengan apellidos de la A a la M van a trabajar los organismos autótrofos, explicando el proceso, nombrando, ya, analizando cómo se produce la fotosíntesis y los quimios sintéticos, cómo se alimentan, cómo lo produce, cuáles son los elementos, los compuestos internos, cuáles son los externos, ya, qué almacenan, etc. Y eso me lo tienen que enviar el viernes 5 de junio. Y los alumnos de apellido de la N a la Z deberán trabajar en los organismos heterótrofos, ¿ya? Ahí también es importante que usted me especifique las cadenas alimenticias, que es un tema que vamos a ver la próxima clase. Ya las cadenas alimenticias, cómo se produce, cómo se introduce el azúcar al organismo, ya cuál es la función que cumple el azúcar en los organismos de los seres vivos heterótrofos, etc. También, para el viernes 5 de junio, ojalá todos me entregaran el trabajo el mismo viernes 5 de julio, ¿ya? Muy bien, chicos, buenos días, que tengan una muy buena semana. No olviden comprometerse, si tienen trabajos pendientes, enviarlos, que usted y su familia estén en forma segura. Chao, chao.